Hoy vamos a estar muy bien acompañados y acompañadas, como siempre, y voy a pasar a presentarles quienes van a estar con nosotros. Yo les presento a Lore Ríos, que será quien va a facilitar este laboratorio y que también nos va a estar compartiendo y contando toda su experiencia en este panel. Ella es emprendedora social y profesional, tiene 10 años de experiencia en gerenciamiento de proyectos de desarrollo comunitarios, sociales, ambientales, culturales y económicos en Paraguay, Qatar y Australia. También tiene experiencia en alianzas estratégicas a nivel global con agencias de cooperación internacional y fondos de inversión públicos y privados, y ONGs orientadas a un abordaje integral de la pobreza multidimensional y la innovación, como Banca Móvil, e-Labs, industrias creativas, juventud, seguridad alimentaria y empoderamiento de las comunidades indígenas. Ahí tienen un poquito más para leer este gran perfil que tiene Lore. Hola Lore, muy bienvenida. Te voy a dar el pase para que nos presentes a los siguientes, a los otros panelistas también, y para empezar con este último encuentro, que es este laboratorio de políticas públicas e inversiones de impacto. Muchas gracias, Sophie, por la introducción. Bienvenidos a todos. Yo soy Lorena. Es un poco larga ahí la introducción, pero hoy queremos compartir con ustedes una linda tarde en donde esperamos que podamos aprender todos y poder nutrirnos de nuestros excelentes panelistas. Bueno, voy a presentar primeramente a Ana Ruth Villarreal. Ella es de Costa Rica y se ha especializado en el diseño de soluciones públicas con un enfoque multidisciplinario y multisectorial de la innovación y las políticas públicas, con amplia experiencia en la negociación política que involucra al gobierno, al sector privado y a la academia. Actualmente ocupa un puesto en la Presidencia de la República de Costa Rica como asesora en temas sociales y económicos del Ministerio de la Presidencia, donde trabaja para la implementación de estrategias y metodologías innovadoras en el sector público, la creación de empleos de calidad y la mejora de condiciones para la inversión en el país. Así que le damos la bienvenida a Ana Ruth Villarreal, que hoy estará dándonos una perspectiva desde el sector de gobierno y principalmente explicando un poco el caso de Costa Rica. También quiero dar la bienvenida a Pablo Peralta. Él es argentino, de Córdoba, y hoy está como director ejecutivo en la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Es cofundador y facilitador general del programa Incubadora SLAT, docente e investigador en la Universidad del Siglo XXI. Bienvenidos a todos. Antes de pasar, también me gustaría compartir con ustedes un video que explica un poco el tema que hoy vamos a hablar, que es sobre el laboratorio de, digamos, de inversiones de políticas públicas e inversiones de impacto, en donde quiero darles como un pantallazo general de lo que implica o lo que es inversiones de impacto. Déjenme compartirles el video. Achieving the Sustainable Development Goals will require global investment far beyond current levels of development finance. In developing countries alone, $2.5 trillion more than what is now available will be needed. Private investment can help to fill the gap. Business provides 60% of economic output and 90% of jobs in developing countries. But businesses that work only for profit, without regard for environmental and social impact, threaten progress. Research shows that companies do well by doing good. Earning more while reducing risks
diversifying markets, lowering costs and improving product quality, while providing vital social services and infrastructure. This needs to become the mantra of sustainable business. The OECD's 2016 Development Cooperation Report looks at 5 pathways for providing the quantity and quality of investment needed to achieve the SDGs. Blending public and private funds can offer guarantees that make investment more attractive in high-risk situations. Careful measuring and monitoring can help to keep efforts on track. And social impact investment can empower poor communities by providing services like affordable energy, schools, and healthcare. But to make this work, businesses must follow internationally agreed standards and principles, including the OECD guidelines on responsible business conduct. There are signs that investments in emerging and developing countries may experience ups and downs over the coming years. Matching investment and development strategies will be critical to finance a sustainable and prosperous future for people and the planet, ensuring that no one is left behind. Súper, estoy de nuevo acá con ustedes. Básicamente ese es para darle una introducción de lo que son inversiones de impacto y generalmente esto lo que buscan son las inversiones con doble objetivo prioritario. Uno, generar el retorno económico sostenible y por otro lado solucionar un problema social. Generalmente estos tienen un propósito que le llamamos intencionalidad, y ponen al mismo nivel de impacto, digamos, socioambiental con el análisis de riesgo y rentabilidad. Lo esencial es que los objetivos de impacto sean medibles y demostrables en términos netos. Entonces, básicamente eso para darle una idea y después si tienen más preguntas podemos ir respondiendo, pero hoy queremos conocer de las personas que están administrando estos fondos o que están haciendo posible desarrollar las condiciones para que se puedan dar estas inversiones de impacto y por sobre todo colaborar en el desarrollo sostenible a nivel, digamos, de Latinoamérica. Entonces hoy quiero cederle la palabra a Ana y a Pablo que van a comentarnos brevemente sobre su experiencia trabajando en diferentes sectores. Ana por un lado en el sector gobierno y Pablo trabajando en el sector, digamos, vamos a decir, público-privada, en esa alianza público-privada. Entonces puede explicarnos un poco de ese relacionamiento mixto que existe en las incubadoras de empresas y cómo, digamos, hoy la sociedad en Latinoamérica está apostando a eso y cómo deberíamos de hacer una innovación, digamos, diferente y pensar fuera de la caja. Entonces, voy a empezar diciendo que esta sesión va a ser bastante, digamos, vamos a conversar con los dos panelistas y si tienen preguntas vayan haciendo, dejen en el chat, así después al final podemos, digamos, agregar a lo que ellos van a estar compartiendo con nosotros y respondiendo sus preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacer es cuáles son o cuál fue el primero o cómo iniciaron, digamos, desde, por ejemplo, con Ana, desde el sector gobierno, qué metodologías utilizaron para poder administrar estos fondos o generar proyectos o básicamente explicarnos cómo se suele dar las condiciones en el sector gobierno para ejecutar proyectos de desarrollo o de impacto en Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Me encantaría saber de dónde son, qué hacen. Que suena al fondo de mi perro, el sonido ambiente, él quiere estar también en la llamada. Eh, yo estoy trabajando en el gobierno de Costa Rica y he trabajado desde la presidencia por los últimos 8 años. Y me encantaría contarles una historia de éxito y me encantaría decir, yay, lo estamos haciendo todo súper bien y nos va encantador y ha sido increíble. La verdad de las cosas es que ha costado muchísimo este tema, impregnar el sector público y tal vez hacer los cambios estructurales que se necesitan para avanzar. Desde Costa Rica tenemos una legislación que por el momento no entiende muy bien la lógica de todo este tema que hablamos y además de eso, que entraba un poco las condiciones. Más bien tenemos casos que el gobierno lo que ha tenido que hacer es dar un paso hacia atrás para facilitar y que los actores puedan llegar y obtener los resultados que están buscando. Ciertamente han escalado algunos casos y desde el sector público hemos podido dar acompañamiento, pero han sido los menos. Ha sido una lógica más bien desde la sociedad, desde las empresas y desde las organizaciones que han ido, ¿verdad?, abriendo brecha. Nosotros todavía tenemos una lógica donde nuestro sistema, por ejemplo, de contratación pública no nos permite tener lógicas, por ejemplo, de bonos o no nos permite insertarnos muchísimo en el quehacer de lo privado. También tenemos una lógica muy puritanista de lo que significa el sector público y de lo que significan otros sectores. Entonces, tal vez jalar al sector público hacia trabajar y abrirnos con otros sectores nos ha costado. Hemos estado trabajando mucho más en la lógica de diferentes consejos presidenciales, de acercar a aquellos actores que son los que saben. Yo siempre les digo, yo pongo la mesa, ustedes son los que saben, ustedes son los que nos díganos cuáles son las condiciones que necesitan, díganos qué son aquellas cosas que tenemos que eliminar, cuáles son aquellas barreras que no les están permitiendo lograr sus objetivos. Y ha sido un trabajo más bien de eso, de diagnóstico y entender de dónde estamos en lo público y cuáles son aquellas intersecciones que podemos encontrar para trabajar. Hemos tenido algunos casos de éxito que han sido, digamos, por una intersección entre diferentes sectores donde no solo lo público ha estado, sino más bien ha sido la academia que viene con todo el tema de las incubadoras y empieza a sentarse en la mesa con actores de gobiernos a decir, hay un conjunto de actores que están manifestando interés en este tema y que hay ciertas condiciones que tienen que ser modificadas. Entonces, desde la academia empiezan a solicitarle al gobierno ciertas modificaciones y el gobierno ha respondido con programas muy específicos y que hasta la fecha han sido pilotos que tienen ciertos niveles de replicabilidad, pero que no son y ni llegan a ser ciertamente lo que se necesita para que el ecosistema madure. Son aquellos principios. Entonces se generan lógicas de fondos disponibles y se generan lógicas, digamos, de cooperación, pero no llegan a ser totalmente escalables. Tenemos todavía un tope que nuestras lógicas públicas no lo permiten. Este es un primer acercamiento. Ciertamente hemos tenido cooperación de organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha invertido muchísimos recursos en todos los temas de inversión de impacto, ha acompañado a diferentes organizaciones y nos ha sentado a la mesa con diferentes organizaciones para lograr entender las lógicas, los tiempos y dónde nosotros podríamos ser de utilidad. Sin embargo, yo al día de hoy les puedo decir que la lógica que estamos tratando de utilizar es cómo no estorbamos, cómo dejamos que los actores que saben hacer las cosas lo hagan y lo hagan bien. Y cómo de alguna forma vamos dando aquellos pequeños pasos que nos permitan de alguna forma coayudar en este proceso, pero sin embargo estamos más en la lógica de cómo no estorbamos. Eso es como un primer arranque, tal vez, Lore. Gracias, Ana. Excelente. Y ahora quiero pasar la palabra a Pablo para que también pueda comentarnos un poco desde el sector de innovación, desde la agencia de innovación, que nos pueda comentar un poco la misma pregunta, es como, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Cómo iniciaron? Y cuáles han sido los principales retos, digamos, en estos años. Bueno, muchas gracias, Lore. Y bueno, buenas tardes, buenos días, bueno, para todos los horarios que tenemos. Así que es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. La verdad que
Es un espacio muy cordial, la verdad que muy, muy lindo encontrarnos. Y bueno, muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Quería comentarles acerca de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Es una agencia de economía mixta, está formada por el sector público y el sector privado, y en el directorio no solo hay integrantes del sector público, sino también rectores de universidad y también empresarios reconocidos, por lo cual eso genera la verdad que un ambiente muy equilibrado en cuanto a esto que comentaba Ana también, de hasta dónde es el rol del gobierno para incentivar y dónde están puestos los incentivos, y después al momento de pasar a la acción, cómo el sector privado puede tomar la iniciativa y llevar a la acción los diferentes programas. La agencia está concebida desde ese lugar para poder potenciar el ecosistema de innovación y emprendimiento de toda la provincia de Córdoba, y justamente somos un equipo muy chico, de 15 personas en total, porque está concebida para que ejecute el sector privado. Es decir, nosotros diseñamos políticas en conjunto, co-creamos, y justamente la agencia tiene 5 años de su formación, por lo cual somos una especie de startup. Nos quedan 2 años más o menos para definirnos, autodefinirnos startups. Startup, tenemos muchísimo aprendizaje y siempre intentando capitalizar los errores. Tenemos más errores que aciertos, pero eso creo que es un poco la clave desde nuestro lugar. Pensar primero en todos los aprendizajes que hemos tenido, en la co-construcción con el sector privado, y cómo pensamos un ecosistema de innovación y emprendimiento que sea sustentable, sostenible en el tiempo, que pueda tener una mirada hacia el futuro. Y en ese descubrir nosotros trabajamos básicamente con 2 tipos de programas. Un programa o programas que están destinados a plataformas de apoyo, plataformas de despegue para el ecosistema, para emprendedores, como por ejemplo incubadoras de empresas, universidades, aceleradoras, inversores ángeles. Y por otro lado, coinvertimos con emprendimientos, coinvertimos a emprendimientos. Ya tenemos 49 emprendimientos coinvertidos en 3 años, y lo que hacemos justamente es coinvertir a emprendimientos que eligen los inversores ángeles o las aceleradoras de empresas, entonces, o las company builders o algún tipo de organización de capital emprendedor. Entonces eso también nos permite trabajar con emprendimientos elegidos por el sector privado y que cumplen ciertos requisitos. Nosotros, si bien hacemos una evaluación, eso también nos da la pauta de que hay ya una mirada del sector privado en torno al negocio. Esto que comentabas vos, Lore, de que la inversión de impacto tiene que ver con el impacto económico y también con la cuestión, la problemática social. Nosotros todavía, el aprendizaje nuestro es todavía estamos focalizándonos en emprendimientos en que tengan ese impacto económico. Desde Latinoamérica es difícil emprender, desde Argentina más aún. Tenemos una coyuntura macroeconómica muy complicada en términos de la facilidad para hacer negocios, y eso le genera una cuestión adicional al emprendedor para poder ayudarlo. Hasta el momento hemos coinvertido en 49 emprendimientos, les decía, 14 con aceleradoras y fondos y 35 con inversores ángeles. Y por cada peso, por cada dólar que puso la agencia, el inversor privado puso $2,5. Y bueno, y el principal, yo creo que el principal desafío, el principal aprendizaje, que, como para resumir esta primera parte, que tenemos nosotros es, y un poco en línea con lo que comentaba Ana, solos no podemos. O sea, el gobierno, me parece que ese trabajo articulado con universidades, con el sector privado, nosotros hemos tenido muy buenos resultados trabajando con 2 incubadoras en su momento, ahora con 15 incubadoras, con un programa de aceleración y de escalamiento que también estamos trabajando con el sector privado, que bueno, con Dreamcom es uno de los casos, que les cuento en el próximo capítulo, pero creo que es el principal aprendizaje. El gobierno es articular, generar las iniciativas o los incentivos, y que el sector privado puede ejecutar y aprender rápido como ecosistema. Gracias, Pablo. Creo que es sumamente interesante tener estas dos miradas, digamos, desde el sector gobierno y también desde el sector privado, y también conocer los desafíos que, como vos decías, o sea, iniciaron hace 5 años
y hoy nos encontramos ante esta crisis, la pandemia, que estoy segura también, digamos, puesto algunas trabas para el desarrollo de varios programas, de conexiones, etcétera. Entonces, desde esa mirada también sería interesante conocer, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cuáles han sido las metodologías o las estrategias para poder seguir conversando y llevando estas soluciones para el desarrollo social y económico del país. No sé si querés compartirnos un poquito cómo empezaron a trabajar las alianzas, las estrategias, las metodologías que aplicaron, Ana. Sí, yo como me siento una conversación en casa, voy a tratar de ser muy franca y voy a tratar de ser muy transparente. Hace la administración pasada, eso es ya hace tres años más o menos, se dio cuenta de que estaba un poco desconectada de lo que estaba sucediendo con la sociedad y de lo que se estaba moviendo en temas de innovación y competitividad. Es así que la administración decide crear lo que se llamaban los consejos presidenciales de innovación y talento humano y el consejo presidencial de competitividad. Estos dos consejos, ustedes pueden encontrar que hay consejos de este tipo también en Panamá, hay otros tipos de más o menos consejos que son como mesas de trabajo que están en Perú, que son mesas ejecutivas, México también tiene unas cosas similares, etc. Es un modelo que Chile también tiene, es un modelo que ha dado muy buenos resultados. Y lo que tratan de hacer estos consejos es sentar en una mesa actores del sector público, del sector privado, de la academia, organismos internacionales, entre otros, que tienen un quehacer alrededor de los temas de competitividad, de innovación, de productividad, de talento humano. Entonces, se creó este consejo presidencial y además el presidente le encomienda a sus dos vicepresidentes de ese momento dirigir estos consejos. Es decir, estaban sus máximos ministros, su vicepresidenta y además estaban los principales actores a nivel social, que con esto hago un paréntesis, los actores que lograban tocar más fuertemente la mesa y que por eso tenían una capacidad de vocalización mayor, estaban sentados y reunidos hablando de estos temas. Cuando nos vamos a los temas relacionados con innovación, nos estábamos dando cuenta que todo se iba mucho hacia el sector económico, hacia el sector privado, y que poner en la mesa la palabra bienestar o necesidades de la sociedad y cómo satisfacerlas, de repente nadie entendía cómo por dónde entrarle al tema. Es así que empezamos a hablar temas de innovación, pero enfocados a las necesidades de la sociedad. Si ustedes ya saben más o menos cuál es el concepto sombrilla de lo que esto se refiere. Sin embargo, en su momento era como hablarle a algunas personas que toda su vida habían estado desconectadas de esto, de decirles, hey, esto es importante. Están existiendo innovaciones desde la sociedad que ayudan a resolver necesidades y que además de estas innovaciones, muchas de ellas tienen un carácter que tienen un carácter de inversión y que pueden ser, ¿verdad?, muy buenas para lo que estamos haciendo desde lo público. Fue toda una discusión cómo incorporar este tema, cómo lo abordamos, cómo generamos política pública, porque el quehacer de los consejos es generar política pública. El rector de la materia, ¿quién es? ¿Quién tiene que encargarse de eso? Le toca en Costa Rica tenemos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos al Ministerio de Educación, tenemos diferentes ministerios y era a quién le toca este tema. ¿Quién se va a encargar de dirigirlo? ¿Quién va a orquestar? ¿Quién va a llamar a los actores sociales? ¿Quién los va a coordinar? Eso nos tomó muchos meses de preparación y nos tomó muchos meses también de echar a andar programas para saber si funcionaban. Hicimos convocatorias abiertas a la ciudadanía para saber si tenían soluciones en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales que nos ayudaran a generar progreso social y que además estos modelos fuesen de alguna forma modelos sostenibles en el tiempo. Todavía no habíamos hablado de inversión o de retorno, etcétera. Todavía esas palabras no, porque era hablar demasiado. Entonces lo que hicimos fue eso, fue una convocatoria abierta a la ciudadanía, recibimos muchas propuestas y lo que nos dimos cuenta cuando tratamos de seleccionar propuestas es que no teníamos una lógica desde lo público de trabajar entendiendo las lógicas de lo privado. Es decir, con lentes de lo público estábamos evaluando soluciones privadas
catástrofe, catástrofe. O sea, yo no les puedo explicar. Yo pasé noches y noches y noches y yo no entendía qué estaba sucediendo. Al final salieron soluciones que sí, que fueron premiadas, que fueron escalables, que fueron replicables, pero todavía seguían siendo soluciones que había que de alguna u otra forma sostener desde lo privado y la lógica pública. Mi perro quiere participar, Olivio Villarreal. Y de la lógica pública no estaba funcionando. Ese fue el primer experimento, no funcionó, no nos fue muy bien. El segundo experimento que hicimos fue con la academia. Entonces, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se sentó con la Universidad que es y crearon un programa que lo que hacía era seleccionar aquellas ideas de empresas o emprendimientos que lograran darle, ¿verdad?, al punto de una necesidad social, les generaban capital semilla y a partir de ese momento se esperaba, digamos, que ellos mismos y con el proceso que habían tenido en la incubadora lograran seguir funcionando y manteniéndose. Funcionó, sí, hoy vamos como por la tercera etapa del programa, funciona muy bien, pero aún siento que nos quedamos cortos de nuevo, porque las lógicas públicas son muy lentas, los fondos se desembolsan muy lento, las necesidades cambian, la pandemia vino a cambiar absolutamente todo, entonces de día a día las necesidades cambian y evolucionan en sus formas y en sus colores, y todavía no tenemos ningún fondo que se esté sometiendo al riesgo. Es decir, todavía lo público está invirtiendo sobre algo que creemos que va a funcionar, pero no invertimos sobre algo que sabemos que va a fallar, ni estamos abiertos a ese riesgo. No tenemos un mecanismo actualmente para eso. Y además, lo último que les voy a comentar es, cuando hay fallo y cuando hay riesgo, en el sector público, aquellos actores que son los que han estado promoviendo este tema, se les ha castigado muy duramente en el sentido de decir, ¿por qué los órganos de control dicen por qué usted invirtió en un programa que sabía que iba a fallar o por qué invirtió en un programa que tenía tanto riesgo? Y eso implica cambiar lógicas de control. Y esas lógicas de control no dependen de un solo poder de la República, sino también dependen de otros. Eso ha sido muy complicado hasta la fecha, pero es algo que entendemos que es una realidad y hay actores que están desde lo privado tratando de incentivar que lo público pueda cambiar un poco más. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Pablo, no sé si podemos, me parece súper interesante lo que mencionó Ana, que creo que se aplica a varias realidades de nuestros países, tanto en Paraguay y estoy segura que también en Argentina, en donde tenemos ese, digamos, todavía ese potencial de poder innovar desde el sector gobierno y abrirnos a estas posibilidades que hoy muchas de las agencias, creo, de innovación están por lo menos promoviendo e intentando generar las condiciones para que el sector, digamos, el gobierno también se anime a tomar estos riesgos. Sería interesante que también desde esa perspectiva, Pablo, nos pudieras, compartir un poco tu experiencia trabajando desde el sector, desde la Agencia de Innovación en Córdoba, por ejemplo, cómo llegaron a tener estos 49 emprendimientos, cómo lo seleccionaron, que, por ejemplo, si nos podías brevemente explicar cuáles serían los sectores en los cuales estos emprendimientos están enfocados y los desafíos en cuanto a financiamiento para estos emprendimientos. Y también el tema de, si podrías mencionar brevemente sobre las inversiones, los inversores ángeles también. ¿Cuáles son como sus, cómo vamos a explicar? Es como cómo los inversores ángeles ven estos emprendimientos, porque sabemos que son riesgosos, pero ellos van a invertir en esos emprendimientos. Entonces, ¿qué cualidades tienen estos inversores ángeles para asumir? No sé si puedes comentarnos brevemente. Bueno, genial, buenísimo.
Bueno, primero que me quedé con un concepto de Ana del tema del gobierno y que pueda fallar. Me parece que eso es clave. Hay un economista del BID que se llama Juan Pablo Ventura, que está en Paraguay y es cordobés además. Y Juan Pablo siempre me decía, bueno, ¿para qué están hechas las agencias? Para perder plata, o sea, para fallar. Y creo que las agencias de innovación de los gobiernos, mientras más independencia tengan, y puedan fallar y puedan rendir gastos ex post y puedan trabajar con un proceso de innovación abierta, de compras públicas de innovación. Creo que ahí es la oportunidad de fallar, de aprender rápido. eh, bueno, creo que ese es un poco el camino de poder estar lo más cerca de la velocidad a la que van las personas que transforman los ecosistemas, como ustedes, como los emprendedores, y creo que ese es un poco el desafío. Y nosotros, en relación a los coinvertidos, nos pasó que a los emprendimientos que elegimos, en 2018 teníamos un programa junto a 5 aceleradoras de empresas, que 2 eran de Santa Fe, una de Santa Fe, perdón, de una provincia de Córdoba, de Argentina, digo, 3 eran de Córdoba y una de Buenos Aires. Y la idea es que poder coinvertir con ellos, que las aceleradoras nos traigan esos emprendimientos que ellos elegían y nosotros poder coinvertir. Y, y la verdad es que teníamos 3. O sea, era mitad de agosto, me acuerdo, 2018, y teníamos solo 3 emprendimientos coinvertidos y nuestro objetivo eran 15. ¿No? Entonces ahí empezamos a preguntarnos en qué habíamos fallado, cuáles eran los problemas que teníamos como ecosistema, qué veíamos, y empezamos a ver que había muchos inversores ángeles que estaban dispuestos a correr riesgo, que estaban dispuestos a invertir en emprendedores, y trabajamos en un programa de coinversión enfocado en inversores ángeles, que justamente lo que hacíamos era no solo incentivar y disminuir el riesgo del inversor, coinvirtiendo con él, o sea, incrementando el capital de trabajo para el emprendedor, y por cada dólar que el inversor ponía, nosotros poníamos la misma cantidad, sino que además durante entre 6 meses y un año, el emprendedor podía elegir una institución de apoyo emprendedor, como una aceleradora, una company builder o una incubadora, para que lo acompañe en ese proceso durante ese tiempo, y nosotros financiamos ese acompañamiento al inversor y al emprendedor. Y la verdad que era un programa muy riesgoso en ese sentido, porque una cosa es una aceleradora, un fondo que se dedica todo el tiempo a eso, que tiene su misión, y otra cosa es un inversor que uno no conoce, que no sabe, quizás es un inversor novel, que es la primera vez que invierte. La verdad que el riesgo era muy alto, y asumimos ese riesgo, cometimos 1000 errores, pero ese programa hoy sigue funcionando, y en menos de 3 años pudimos lograr 49 emprendimientos coinvertidos. ¿Y nosotros cómo elegimos esos emprendimientos? Bueno, primero, cuando la coinversión es a través o es con una aceleradora o con un fondo, nosotros no intervenimos porque la tesis de inversión es muy fuerte, son profesionales que se dedican a eso. Lo que nosotros validamos son cuestiones que tienen que ver con lo formal, con lo legal, con pasos que tienen que ver más con lo establecido legalmente, y algunas cuestiones de buenas prácticas. Por ejemplo, no permitimos que la aceleradora tome más del 30% de equity del emprendimiento, o que tenga cierta relación con la incubadora que no perjudique al emprendedor. Siempre estamos del lado del emprendedor, y por ahí hemos observado algunos de esos casos, pero no en cuanto a la tesis de inversión. Sí, y esto es muy bueno porque la verdad que hoy vine acá más a aprender que otra cosa, y me llevo a algunas cuestiones importantes. Sí, validamos que el emprendimiento no genere un impacto negativo en el medio ambiente o socialmente, o que tenga buenas prácticas en general, pero caigo en la cuenta de no tenemos un formato, un sistema, no tenemos el conocimiento tácito dentro de la agencia para pensarlo en positivo, para pensar, bueno, ¿qué deseamos que busquen las aceleradoras y las incubadoras respecto al impacto? ¿No? Y cuando son inversores ángeles, sí ponemos un comité evaluador, un comité ad hoc, y también fue un aprendizaje muy grande, porque al principio el comité evaluador surgía desde el mismo entorno de Córdoba, y Córdoba es un ecosistema muy chico, entonces había muchísimo conflicto de interés. Nos pasaba, por ejemplo, en la época pre-pandemia, que entraba el emprendedor para evaluar y se abrazaban
con uno de los evaluadores. Entonces, tanto tiempo y se abrazaban, hacía mucho no te veía y decimos, esto está mal. O sea, evidentemente si son amigos y lo ponemos a que se evalúen, entonces empezamos a buscar evaluadores que sean de fuera del ecosistema, de personas que se dedican a capital de riesgo, a capital emprendedor, y eso nos generó muchísimo mejor resultado. Y hoy por hoy, cualquier emprendimiento que sea invertido por un inversor ángel tiene que pasar por un comité evaluador donde se evalúan los típicos conceptos, pero básicamente como si fuera un fondo más, o sea, equipo, producto, mercado y capital o capacidad para seguir buscando rondas, esta escalabilidad que hablábamos recién, y ese es un poco el formato. Y algo también que me quedé pensando es cómo son estos inversores que me preguntabas. La verdad es que el grupo de inversores de ángeles en Córdoba está creciendo. Nosotros estamos apoyando también a 2 clubes de inversores ángeles en Córdoba. Está creciendo, pero siempre es insuficiente, ¿no? Pero hay 2 cuestiones alentadoras que veo. Por un lado, los inversores ángeles que tienen más expertise, que por ejemplo han invertido ya en 6 emprendimientos, 5 emprendimientos, están mirando la inversión de impacto. Y eso es muy saludable, eso es lo que veo que está sucediendo, de que ya no ven más emprendimientos de plataformas de e-commerce, o que no ven más emprendimientos que tengan que ver con, por así decirlo, con desarrollos tecnológicos tradicionales, sino que ahora están buscando solo emprendimientos que tengan impacto, ¿no? Y eso creo que es un cambio muy bueno. Y la otra son inversores que se dedican siempre al rubro tradicional. Córdoba es una provincia productora agropecuaria por definición, y hay muchos productores de agro que tienen siempre inversiones tradicionales, es decir, invierten en edificios, en bienes reales que tienen una rentabilidad previsible, y hoy por hoy están invirtiendo en Bitcoin o en emprendimientos que tengan que ver con desarrollos de biotecnología, sin entender de cómo funciona la tecnología, sino que apuestan a los emprendedores. Eso es algo que vemos que está tomando fuerza, por lo cual una de las ideas que me llevo de acá, y una de las grandes, me parece que por ahora de lo que voy tomando de este encuentro es, a nosotros como gobierno, los inversores nos van a ir marcando la pauta, y si los inversores están dispuestos a invertir solo en emprendimientos de impacto, al gobierno no les va a quedar otra que acompañar, por decir de alguna manera. Es decir, que si pueden cambiar el mindset los inversores y ven que pueden generar un impacto económico acompañado de un impacto social, creo que nos va a hacer mucho más fácil el camino. No sé si respondí todos o me quedó alguna, fui anotando algunas, pero... Creo que lo hiciste súper bien, Pablo. Gracias, Bueno, gracias. Creo que es gracias. sumamente interesante. Y nada, ahora tengo una pregunta acá para Ana. Que disfrutes de tu mate. Tengo una pregunta para Ana, y luego podemos continuar. También antes de hacerle la pregunta a Ana, quisiera explicarles que con Pablo y Ana vamos a dividir la sesión en 2 grupos, en donde queremos discutir más profundamente sobre ciertos temas que ellos están hoy, digamos, liderando. Entonces va a ser un espacio donde ustedes van a tener, digamos, la oportunidad de poder hablar y poder también hacer más preguntas directamente, si así lo deseen. Así que nada, también antes de irnos a estos break and roll, vamos a tener unos 10 minutitos de break para que ustedes puedan ir a, no sé, cargar el mate, irse al baño y luego poder volver a la sesión. Así que antes de irnos, quiero hacerle la pregunta a Ana, y es de Mauricio. No, sí. Dice, ¿cuál sería una política pública a impulsar desde la sociedad civil para hacer el ecosistema emprendedor más robusto? No sé si podés comentarnos. Sí, dijeron, no, es que en Costa Rica no está sucediendo nada, no, están sucediendo cosas. Lo que pasa es que yo siempre he creído que uno aprende más echando a perder. No sé cómo sigo teniendo trabajo. La verdad, he echado a perder muchísimo. Desde ese echar a aprender, verás que hicimos un trabajo muy exhaustivo de unos más o menos 5 años,
si no estoy segura, 5 años que yo he estado en el proceso, y yo sé que hay una discusión de muchos años más atrás sobre cómo crear una agencia de innovación y emprendimiento, innovación y productividad. La discusión fue tan complicada, digamos, porque había muchos actores diciendo, ¿para qué vamos a meterle fondos a eso? Es muy arriesgado meter fondos ahí. ¿Cómo se va a financiar? ¿Qué institución lo va a hacer? De nuevo, es un tema de competencias. ¿Quién tiene la competencia para? El Estado está en un tema de fiscal muy complicado, de dónde vienen las personas, etcétera. Entonces, en una primera administración no logramos pasar el tema, hicimos un proyecto de ley, lo metimos en la corriente legislativa, no logró suceder nada, lamentablemente. Y a inicios de esta administración volvimos a retomar el tema pensando, no, esto tiene sentido. Esto tiene sentido, necesitamos hacer algo. Y nos dimos cuenta de que había un tema de que no les gustaba el nombre de agencia. Era muy raro, o sea, el nombre propiamente de agencia, la gente no le gustaba, a los diputados no les gustaba. Entonces le pusimos promotora. ¿Por qué? Porque resulta ser que en Costa Rica existe la promotora de comercio exterior, que es una de las principales promotoras en temas de atracción, de inversión, y además en poner los productos de Costa Rica y los servicios en el mundo, muy premiada. Entonces, en la mente del costarricense, la palabra promotora estaba asociada con éxito, con productividad, con cosas muy buenas. Entonces dijimos, vamos a traernos ese nombre. Literal, le pusimos promotora, y eso hizo el cambio sustancial. Pero además, alguien muy inteligentemente en el camino dijo, existe una institución que en su momento tenía mucho sentido y que se creó como un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero ese Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología empezó a invertir mucho en lo que es investigación, y no investigación necesariamente aplicada, y dejó de tener, quizá no sentido, pero sí dejó de tener tanto impacto en la sociedad. Pero existía una estructura, existían personas ahí trabajando, y además existía una visión de una sociedad mejor. Simplemente era una óptica diferente. Entonces, en el proyecto de ley lo que se puso es cómo cambiar la visión de esta organización, porque el contexto nacional había cambiado en los últimos 20 años y se necesitaba algo que respondiera a las necesidades actuales. Entonces, esa institución pasaría a ser la promotora, y a su vez asumiría todos estos compromisos de generación de política pública en productividad e innovación, asumiría todos los compromisos que tienen que ver cómo ejecutar fondos para emprendimiento, cómo ejecutar fondos también para investigación aplicada, cómo innovar en las maneras en las que se hacen las contrataciones o en las que también se desembolsan los fondos y los periodos. Y ese proyecto de ley pasó. Los diputados y diputadas de esta administración han tenido un muy buen ojo para decir, esto es importante para el país. Como sociedad construimos un colchón histórico de innovaciones que nos permitió llegar hasta el día de hoy, pero si no invertimos en ese colchón histórico, se nos va a desgastar y no vamos a tener para los siguientes 20 años. Entonces hicimos una transformación de una institución, y ahorita está todo el proceso de reglamentación y ejecución de la misma. Esa es una institución, pero yo siempre he dicho, el emprendimiento y la innovación no puede ser mandato solo de una organización o de una institución. ¿Por qué? Porque atiende diferentes necesidades, atiende diferentes sectores, atiende diferentes públicos, y además tiene una especialización dependiendo de cuál es el sector o la industria en el que se esté trabajando. Entonces, hay otras organizaciones que también tienen una línea de fondos, pero también líneas de capacitación, que es muy importante, y de acompañamiento. Entonces hay una línea de capacitación y acompañamiento para pequeños productores que está desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero también hay una línea de acompañamiento en más materia técnica, de cómo acompañar técnicamente a los productores que no lograron terminar su ciclo de formación. Hay diferentes modelos, unos más pequeños, unos más grandes, unos de solo del gobierno, otros acompañados con academia, pero a mí siempre me gusta decir, el sector público lo que está haciendo es aprender de lo que ya está sucediendo en el ecosistema nacional, y está tratando de responder tal vez un poco a eso que de por sí ya llegó, y nosotros más bien estamos tratando de cómo aprendemos. Mauricio, te respondí. Creo que Mauricio, ¿verdad? Sí, ok.
No sé si puedo hablar, pero sí, muchísimo gusto y muchas gracias, pero sí, no, definitivamente, y esto es para ubicarme nada más en qué se está haciendo y qué más podemos hacer, ¿verdad? Yo trabajo en Caricaco, entonces eso es un rol que nosotros podríamos jugar muy activamente desde parte de sociedad civil, obviamente una colaboración, ¿verdad? Entonces, no, nada, era la pregunta más bien para tener la visibilidad acerca de hacia dónde, ¿verdad? Y no inventarnos una ruta que nadie le está apuntando hacia allá, ¿verdad? Entonces, no, más bien, muchísimas gracias, buenísimo. Súper. Excelente, gracias. ¿Qué les parece si nos tomamos un break de 10 minutitos y volvemos a las... A ver, ayúdame, Sofi, con la hora, porque no quiero dar mi hora de la mañana, pero serían las 7, ¿no? Tenemos acá en Las 7. Argentina, son las 7, sí. Ok, perfecto. ¿Les parece si volvemos a las 7:10? Así pueden tomarse un break y luego seguimos con la charla. Si todos están de acuerdo. Nos tomamos 10 minutitos, no sé, Pablo, si vos nos acompañas después o sé que tenés un compromiso, así que avísanos eso si querés despedirte o si te quedas un ratito más, pero sí sabíamos que tenías un compromiso. Bueno, muchas gracias, Sofi. Sí, lamentablemente tengo un compromiso. Me podría quedar unos minutitos más, pero me parece que quizás entorpezco más las salas, así que ahora que están todos y todas en el mismo espacio, quizás prefiera saludarlos ahora. Y por supuesto, ahí, no sé si Manuel o Juli compartieron mi LinkedIn, pero por supuesto abierto a preguntas, consultas, a estar en contacto. Y también con algo que no hablé de Incubadoras LAT, que es un espacio donde hay incubadoras de 15 países de Latinoamérica, que es una quinta edición que comienza mañana también, que los organizadores de México, si bien es virtual, mañana los organizadores lo hacen en México, también dispuestos a que me contacten y poder seguir conversando estos temas. Y la verdad que tengo muchísimo para aprender de ustedes y hoy quedó reflejado porque me llevo mucha tarea. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Gracias Gracias, por Pablo. participar. Y solamente una pregunta. Si todos quieren quedarse un ratito más y tienen alguna pregunta dirigida a Pablo, que Pablo está saliendo, sería genial si podíamos hacerlo ahora. Entonces, después le despedimos a Pablo. Perfecto, sí, me parece que Genial. estaría bueno que si alguien tiene Sí. alguna consulta, alguna pregunta, Pablo se desmutee, abre su micrófono o nos deja en el chat para aprovechar que él tiene unos minutitos más y bueno, igual Pablo, si nos querés contar algo que te haya quedado y podemos hacer el break unos minutitos después. Bárbaro, mientras esperamos si alguien pregunta, por supuesto, uno ve la vida con los ojos o con los lentes que le da la vida. Entonces, yo la verdad es que de esto me llevo mucho de cómo sensibilizar a los inversores, ya sea fondos o inversores ángeles, para que tengan dentro de su filtro o dentro de su mirada, no solo que emprendimientos no generen impactos negativos en lo social y económico, sino que tengan impacto positivo y cómo podemos hacer para trabajar con organizaciones como las de ustedes para que estos inversores se vuelvan más sensibles y entiendan que es relevante para que después, como gobierno, podamos acompañar ese tipo de iniciativas. Y, y bueno, y la verdad que por otro lado, felicitarlos como organizadores por esta diplomatura, antidiplo, que la verdad que me parece súper interesante y veía al principio el cronograma, la cantidad de encuentros que tuvieron, la verdad que súper productivo. Y así que bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a Lore también porque hoy a las 6 de la mañana, de sus 6 de la mañana, le estuve escribiendo y me dice, me estoy despertando, así que gracias por la predisposición, por la amabilidad, así que ahora seguramente ya estamos en contacto para seguir pensando temas juntos, así que muchísimas gracias por todo. Excelente, gracias, Pablo. El tema de la hora es acá como súper normal. Así que nada, le estamos dando el espacio a más gente para que pueda hacer alguna pregunta, alguna duda que quiera hacerle a Pablo. Así
aprovechamos todo su conocimiento y podamos llevarnos algo de qué pensar y poder reflexionar, ¿verdad? Sobre esta charla. Buenas, meto ahí la cuchara y también quizás Anita también puede llegar a sumar en esto, pero tratar de entender para el resto de las incubadoras qué indicadores necesita lo público o evalúa primero al momento de empezar a definir políticas, ¿no? Como si nosotros quisiéramos proponer qué deberíamos tener en cuenta principalmente como para que el gobierno nos vea con mejores ojos. ¿Se entiende? ¿Va por ahí? Sí, está claro, está clarísimo, Pau. La verdad que es muy buena pregunta. ¿Por dónde empezaría, digamos, a responder? Creo que primero que me parece que como las políticas públicas están, y el diseño de política pública respecto a innovación y emprendimiento, no es matemática. Entonces creo que cada uno tiene una mirada distinta, cada país lo aborda de una mirada distinta, cada región lo aborda de una manera distinta, y uno ve casos como, vamos a poner uno de los mejores casos, Israel, o ve casos como en Colombia que también están trabajando muy bien, digo, más a nivel regional. Y son políticas, algunas que se pueden tomar, se puede hacer copy-paste o políticas que se pueden ir probando, pero creo que siempre hay que tener esa mirada local y de cómo es tu ecosistema y hacia dónde querés ir. No sé si tener en cuenta, creo que a nivel emprendimiento e innovación, lo principal es generar impacto en las variables claves que busca cualquier país que quiere desarrollarse, es decir, un impacto en el empleo, un impacto en una mirada global que te permita generar divisa y que te genere competitividad a nivel global, por supuesto, impacto en el medio ambiente, pero siempre mirando, me parece, de esto de volverse referentes, volverse que uno me pasaba cuando trabajaba en la incubadora. Creo que uno tiene una buena incubadora, las incubadoras hablan por los emprendedores. Si tenés buenos emprendedores y digamos, si tus emprendedores que pasaron por tu incubadora tienen resultados, te hablan bien de vos, creo que has hecho bien tu trabajo. Entonces, creo que en esto es lo mismo. Las políticas públicas se definen los resultados finales por la capacidad que tuvieran las incubadoras, las aceleradoras, los emprendedores de lograr resultados. Entonces, cualquier, cualquier propuesta me parece que tiene que estar enfocada en ese lugar. Y después, creo mucho en la co-construcción. Vos, Pau, lo habrás visto que nosotros intentamos diseñar algún programa o pensamos que podemos hacerlo de cierta manera y lo primero que hacemos es juntarnos con las organizaciones, con los referentes, contarle qué vamos a hacer. El feedback a veces es complejo porque a veces tenemos feedback de distintas posiciones. Es difícil, pero creo que creo en la co-construcción y creo en esto que decía Ana también, en equivocarse, modificar rápido, aprender rápido y volver a intentarlo. No te respondí, Pau, en realidad lo que vos dijiste, porque me parece que esperabas algo más específico, pero bueno, ahí me fui por cualquier lado. Era buena pregunta. A ver, ¿tenemos otra? ¿O le podemos dejar libre a Pablo? En el chat no tenemos ninguna más, Lore, así que creo que podemos terminar de despedir a Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. La verdad que ha sido un honor, digamos, haber compartido este espacio contigo y estoy segura que vamos a trabajar coordinadamente, seguro desde Paraguay y por una Latinoamérica mucho más, digamos, inclusiva y sostenible. Entonces creo que este espacio es un espacio único para poder conocernos y poner un poco lo que dijo Ana, de poder trabajar en alianza, y creo que el rol principal
nuestros gobiernos y el sector, digamos, también público, privado, sociedad civil y todos los sectores es sumamente crucial. Y hoy le agregaría el sector de la innovación como tal, o sea, los emprendedores, que es una nueva, digamos, un nuevo mundo, y por sobre todo la pandemia y nos demostró cuán importante fueron, digamos, la agilidad en los procesos. Entonces, creo que para un siguiente capítulo podríamos hablar, por ejemplo, de los procesos de cómo se generaron las vacunas, cómo llegó a nuestra región, y cómo evaluar digamos, las inversiones que se hicieron en cuanto a este tipo de iniciativas. Así que, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que podamos coincidir pronto en otro espacio, o les invito a Paraguay también cuando ya esté por allá. Genial, Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Dale. Bye. Bye. Nos quedamos ahora. Lore, nada más, si te parece, perdona, nada más que me quedé con la pregunta de Paolo en la mente. Y no quería que esto se me pasara, digamos. Vamos a ver, independientemente de la lógica de si es una empresa social, si es por inversión de impacto de cierto tipo, si es una organización X, Y, Z, independientemente, digamos, del modelo que se quiere utilizar, hay una cosa muy importante, y es cómo le llegamos a los estados, cómo le llegamos a los gobiernos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese... aquí estoy, véame, estoy haciendo algo que le interesa a usted porque es para el bien de la sociedad y además está generando bastantes buenos niveles de métricas, no solo de impacto, sino también de rentabilidad. Una de las cosas que yo he visto en la practicidad y en la simplicidad es todos los gobiernos, y por lo menos los de Latinoamérica, comparten, y los que son presidencialistas comparten esta característica, y es tienen un plan, es decir, durante el tiempo que dure su mandato en los presidencialistas hay un plan, hay una estrategia que guía dónde invertir y cómo invertir. Entonces, si yo tengo un proyecto, que tuve proyecto que también fracasó, no, qué cantidad de historias de fracasos. Si yo tengo un proyecto y yo quiero escalar ese proyecto a un nivel nacional, yo tendría que ver si eso es prioridad en ese momento de la agenda. Es decir, si esto se encuentra como una prioridad en la agenda pública. Si no está como una prioridad en la agenda pública, puedo tener dos caminos. Uno, o como decimos aquí en Costa Rica, meto jupa y les hago ver, hey, esto tiene que ser prioridad, y así sucedido con muchos grupos desde la sociedad civil donde se han organizado y han dicho, ¿cómo que usted, gobierno, no tiene esto como prioridad? Esto significa progreso social. Y han hecho una función muy buena de presionar, ¿verdad? De push, 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 y los gobiernos han tenido que ceder. O la otra vía es decir, no es el tiempo, no es el momento, voy a buscar otros canales, digamos, para ejecutar lo que yo quiero hacer. Entonces, yo tendría una claridad muy buena sobre los sistemas en los cuales me estoy metiendo y moviendo con los gobiernos y los estados, y cuáles son las agendas públicas y políticas que están manejando. Si yo no tengo esa claridad, yo busco quién me asesore, o sea, quién me diga por dónde me meto, cuál es el espacio de la agenda, con quién tengo que hablar en ese espacio de la agenda para que tenga sentido lo que yo estoy proponiendo. Esa es mi lógica muy práctica de tal vez cómo hacerlo y cómo escalarlo en una política pública. Yo he tenido gente que literal, y yo los admiro, porque literal todas las semanas me mandan un correo diciéndome, necesito un espacio para hablar de este tema. Y yo pateando y pateando y pateando, y llega el punto donde yo no puedo patear esto. O sea, alguien me está buscando todas las semanas durante este tema, eso tiene que ser importante. Me siento y veo que es un programa para fortalecer habilidades estratégicas en las personas, porque el sector privado está diciendo por habilidades técnicas, contrato, por habilidades blandas, despido. Hay un gap, hay una necesidad. Yo tengo que hacer algo. Es un tema de intermediación. Yo tengo ahora nuevo sistema de intermediación de empleo, por ahí los conecto. Pero si no hay una agenda más grande a la cual yo pueda entender cómo ajustarme ahí, va a ser muy difícil de lograr escalar tal vez.
Ana, eso me pareció sumamente importante y clave a la hora de emprender, que como dijo Ana, hay ciertas agendas que los gobiernos desarrollan y áreas prioritarias en las cuales se van a enfocar en el periodo de mandato, que creo que es fundamental cuando estamos emprendiendo poder estar atentos y poder entender esa lógica de gobierno o esos pequeños mensajes para poder presentar esas propuestas y saber a dónde, digamos, los gobiernos también están apuntando y cómo el sector de la sociedad civil y el sector privado pueden sumarse a esa estrategia para que realmente se logren objetivos. No sé si hay alguna otra pregunta para Ana, aprovechando de que ella está acá y podamos hacerlo. Así que siéntanse y seguimos avanzando. ¿No tenemos preguntas? Sofi, ¿algo que quieras agregar? No, no, Lore, no, no hay ninguna pregunta por ahora. Entonces, seguimos, le damos 5 minutitos y luego volvemos o... Sí, creo que va a estar bien 5 minutitos y retomamos. Ok, perfecto. Entonces volvemos a las 7:20. 7 y Sería. 20, 5 minutitos. Perfecto. Nos vemos acá. Vale, gracias. De fondos para poder invertir en ciertos proyectos, en emprendimientos, o en empresas, o en diferentes tipos de instrumentos. Y una de las cosas que más nos ha resultado es poder acercarnos con organismos multilaterales para que ellos sean los que inviertan esta primera parte de entender si tiene sentido para la lógica pública entrar en algo así. Entonces, uno de los actores con los que hemos trabajado mucho es el Banco Interamericano de Desarrollo, y con ellos nos han financiado diferentes pilotos. Estos pilotos son una lógica de unos fondos base que nos permiten a nosotros desde lo público ingresar sin necesariamente poner fondos, pero que prueban si ciertas lógicas funcionan. Entonces, yo le decía a Lore en una conversación previa que me pareció muy interesante empezar a explorar, digamos, cómo se podría trabajar también con estos organismos desde otros países. A nosotros nos ha resultado muy bien porque en la cultura costarricense se necesita probar que eso funciona para que todo el mundo diga, ah, sí, vamos a entrarle. Hay una adversión al riesgo muy alta, no somos una cultura donde le entremos al riesgo de primera mano, sino que necesitamos saber si eso va a funcionar para entrarlo. O sea, necesitamos saber si más o menos puede funcionar y si no hay mucho riesgo, porque si hay mucho riesgo no lo vamos a entrar. Entonces, con ellos hemos generado diferentes programas donde hemos igual captado diferentes iniciativas que buscan resolver un problema social, pero que tienen una lógica de financiamiento que les permite de alguna forma ser sostenibles. Y lo que necesitan tal vez del aparato público es el escalamiento, es decir, cómo llevarlo a muchas más familias, etcétera. Así hicimos programas más pequeños, como de capturar desde la sociedad civil iniciativas, emprendimientos relacionados con diferentes ejes que habíamos priorizado: género, educación, acceso a salud, etcétera. Pero también hicimos una serie de laboratorios que nos permitían tal vez entender cómo capturar los mejores principios, digamos, de la lógica de los emprendimientos y aplicarlos al sector público. Entonces eso nos dio un kit, unos manuales de mejores prácticas que no son necesariamente para los emprendedores,
eran para los funcionarios públicos de cómo trabajar con esos emprendedores, cómo entender sus lógicas, cómo saber, cómo gestionar esos fondos, cómo lograr, ¿verdad?, congeniar con diferentes tiempos y además de eso, cómo meter esos presupuestos, porque tenemos fondos públicos que no es que alguien me diga mañana le cedo $10,000 para que usted haga tal cosa. ¿Dónde los meto? En el sector público. ¿Cómo los utilizo? ¿Quién los ejecuta? Créame que eso para nosotros es una burocracia tan grande y a veces, aunque me den los fondos, no puedo ejecutarlos. Los organismos internacionales se han convertido como en esa base para poder trasladar esos fondos y ejecutarlos desde ahí o ellos mismos poner los fondos. Yo les diría que la invitación más bien es a que se puedan acercar a esos proyectos que están haciendo en conjunto los organismos multilaterales con los gobiernos en los puntos de agenda estratégicos, porque ahí existen fondos que se pueden aprovechar y que pueden ser la base para que el gobierno diga sí, tiene sentido invertirle a este proyecto o tiene sentido, digamos, abrir a que más proyectos de este tipo puedan existir. Y nada más, hay un caso que nosotros tuvimos aquí en Costa Rica, que era un proyecto relacionado con mejoras de vivienda, donde desde el sector público nosotros echamos a andar toda una investigación para saber por qué en Costa Rica existía un bono de vivienda que ayudaba a mejorar las viviendas de las personas que no tenían acceso, pero que nadie lo usaba. Y era terrible porque existía el fondo, pero no se usaba y nadie entendía por qué no se usaba. Hicimos una investigación súper amplia, echamos a andar un montón de expertos, fueron meses de trabajo y cuando terminamos la investigación nos dimos cuenta que había una empresa social en el país que se autodetermina empresa social porque no tenemos el modelo de empresa social en la legislación costarricense, que había encontrado la manera de solucionar todo eso. Y había encontrado que si establecían microcréditos sin garantías, que fueran garantías como con terrenos o con bienes o con prendas, sin esas garantías las personas estaban más dispuestas a adquirir esos microcréditos, pagar el microcrédito y además pagar intereses sobre ese crédito. Aquí en el país no lo dijimos en voz alta, no dijimos que de ahí tenemos todo un sistema inmenso desde lo público echado a andar para la lógica de solucionar el problema de mejorar vivienda, que una empresa social pequeñita estaba solucionando en la práctica. Pero lo que sí hicimos después, como nos dimos cuenta que estaba esta empresa social, fue conectarla con la institución que era la encargada de solucionar ese tema. ¿Para qué? Para que aprendiera el modelo, para que pudiese echar a andar las mejores innovaciones que se habían desarrollado y a su vez pudiese ayudar a que el modelo que se había ya implementado escalara. Pero eso fue un caso muy interesante porque, de nuevo, lo público estaba aprendiendo más bien de lo que estaban haciendo en lo privado. Gracias Ana. A ver si alguien tiene alguna pregunta y quiere, le cedo el micrófono, puede saludar dónde está y hacer su pregunta en voz alta, sería genial, así lo conocemos también. ¿No tenemos preguntas? ¿Está todo claro? ¿Alguna? ¿O está todo muy, muy claro o están un poco tímidos, un poco tímidas? Sí. Yo tengo una pregunta. Hola a todos. Soy Tati Baigorria, desde Maima y de Argentina. Acompañamos a emprendedores de impacto hace 15 años y desde la coorganización de la Antirred, que, bueno, están aquí. Así que gracias por venir. Ana, te agradezco muchísimo por toda la sinceridad y la transparencia y además por traernos desde una conversación o desde una propuesta amable, desde evitando tecnicismos en los cuales quizás nos perdemos quienes estamos trabajando acompañando a emprendedores y no en detalles técnicos de inversión, ni menos de políticas públicas inmersos allí. Mi pregunta tiene que ver con algo que mencionó, lo mencionó Pablo, pero también es algo que me parece relevante, que tiene que ver con un indicador que consideran atractivo
para darle fuerza y acompañar a emprendimientos desde el Estado. Y mencionó el tema de la competitividad global. Y allí a mí me surge una duda que, bueno, es como un poco el huevo o la gallina, acompañando a emprendedores me pasa. El foco debiera estar en lo territorial y en lo local y en el desarrollo local, y o en el escalar y envolverse en casos atractivos a nivel globales. Es más, es una pregunta de opinión, les diría, y que quizás me ayuda a resolver esta dicotomía. Gracias. Lore, vos me decís. Ok, gracias, Tati. Ve, te voy a responder muy de la lógica desde Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, con regiones que no son regiones como las que tienen sus países, que son regiones muy, muy amplias y que superan tal vez en algunas la cantidad de habitantes que tiene Costa Rica. Para nosotros, digamos, desde lo público, siempre es importante tener aquellos programas que podamos replicar a nivel nacional. Pero es porque tenemos una lógica universal, digamos, que se entiende desde que nos consolidamos como república. Es decir, cualquier costarricense debería tener el mismo acceso a un servicio, a un producto, a un bien del Estado. Pero es porque es una lógica, digamos, que se consolidó cuando se fundó la república. Entonces, desde ahí es una lógica universal. Sin embargo, digamos, lo que nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos es que aunque somos muy pequeños, tenemos muchas diferencias entre cada una de las regiones en el país. Entonces, algo que le sirve a San José Centro, que es como la capital del país, no le sirve a Limón, que es un sector costero, que tiene diferente contexto, que tiene una cultura un poco más, una cultura muy diferente, que además las áreas de empleabilidad, por ejemplo, son totalmente diferentes. Entonces, no les va a servir. Entonces, va a depender, digamos, del tipo de proyecto. Si me hablas de un proyecto que tiene que ver con salud, nosotros por tener un sistema, digamos, donde la salud tiene que ser universal y hay una caja costarricense donde presta todos los servicios de salud de manera gratuita y universal, entonces vamos a buscar que se escale. Pero si es un tema de educación y específicamente para la empleabilidad de un sector definido, vamos a verlo caso por caso. No tenemos muy buenos sistemas, digamos, de delegación territorial de autoridad, somos muy centralistas y con ello tratamos siempre todo desde el centro y más bien desde ahí lo irrigamos hacia los lugares más costeros del país. Pero es muy casuístico y yo lo que diría siempre es apuéstele a lo grande para que le llegue a un punto en específico, o si es un programa muy específico, no pasa nada. Apuéstele a lo específico, pero con una claridad de por qué le estamos apostando a eso específico. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Luis, que también tiene una pregunta, así que si puedes presentarte, Luis, y hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Luis Marino, de Perú. Yo trabajo en la Dirección de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente en Perú. Y es una pregunta para Ana. A ver, en cierta medida, claro, algo comentaste, hay un símil muy parecido en la lógica de la política de competitividad en algunos países, en el tema instrumental, ¿no? Las mesas ejecutivas en el caso peruano, el plan de competitividad, el Consejo Nacional de Competitividad, etc. Uno de los temas que nos ha tocado trabajar, lo digo porque fue un poco responsabilidad de la dirección, estoy involucrada justamente en la movilización de recursos de los mercados financieros para atender modelos de negocios basados en aprovechamiento de biodiversidad o eco o bionegocios, como se los ha definido acá. Claro, hay mucho también de la lógica de emprendimiento, ¿no? Y la movilización de capitales de inversión, capitales de riesgo para invertir. Y creo que adolecemos todos más o menos de los mismos problemas, ¿no? El miedo a fallar del Estado, ¿no? La posibilidad de movilizar recursos de capital de riesgo públicos es altamente complejo.
nosotros tenemos un banco de desarrollo, entiendo que en Costa Rica es como una suerte de sistema de banca de desarrollo, y va por ahí mi pregunta, ¿no? Saber pues hasta qué punto el involucramiento de la banca de desarrollo está apoyando pues a estos modelos, a los modelos de inversión de impacto en Costa Rica, si es que lo está haciendo, ¿no? Y si no lo estuviera haciendo, ¿cuáles crees que son las condiciones que se requieren para que esto suceda? Claro, Gracias. claro, muchas gracias, Luis. Vieras qué interesante esta conversación, porque justo en la mañana yo estaba conversando con un amigo que ha visto tema de los bonos de impacto social, por ejemplo, aquí en el país. Y yo le decía, es que no entiendo por qué Costa Rica todavía no tiene esto, ¿verdad? No entiendo por qué el país se está quedando atrás con esto. Y él es especialista justamente en este tema, y lo que me decía es, Ana, es que no tenemos el marco jurídico que nos permita tener presupuestos comprometidos a futuro, número uno. No tenemos el marco jurídico tampoco que nos permita ejecutar soluciones bajo contrato por éxito. Eso tampoco existe, y hablar de eso es aquí, ¿verdad? Como mencionar el diablo. Y tampoco tenemos un modelo que nos permita evaluar la inversión. Nosotros tenemos efectivamente un sistema de banca para desarrollo que ha funcionado más como un sistema de segundo piso, y que lo que ha hecho es colocar entre diferentes bancos del sistema. Pero mira, lo que ha costado mucho es que no logran entender el tema de inversión de impacto, no se logra entender el riesgo como parte normal de todo del flujo, digamos, como tal. Y además nos ha costado mucho tener especialistas, porque tenemos una debilidad muy grande. El sector público, si bien en Costa Rica es muy, muy amplio, digamos, tiene muchas personas, no necesariamente tiene salarios competitivos. Entonces, cuando tenemos temas tan específicos, necesitamos profesionales con capacidades muy específicas. Y verás que nos ha costado muchísimo atraer ese talento por el tipo de salarios que tenemos. La remuneración no necesariamente. Exacto, la remuneración, ¿verdad? Está sacando una persona que podría en el mundo de las inversiones 3, 4 veces ganar el salario que podría ganar en el sector público. Entonces, nuestro sistema para desarrollo está en crecimiento, efectivamente. Últimamente están sacando programas muy específicos para el sector agro, para el sector pesquero, pero no llega a ser, ¿verdad?, el que dé el paso hacia adelante y diga, sí, me arriesgo, tomo el riesgo de esta inversión, etc. Hasta hace muy poco se quitó el tema de garantías mobiliarias para ciertas inversiones. Eso quiere decir que seguíamos apostando por un modelo donde el riesgo casi no existía, porque teníamos una garantía mobiliaria de base. Entonces, ha sido un camino a pasos muy, muy pequeños, creo yo. Todavía nos falta arriesgarnos. Sí hay una lógica de acercarnos más al tema del riesgo, pero yo diría que estamos todavía muy verdes para los efectos de lo que se necesita. No sé, don Luis, si le respondí su pregunta. Sí, la verdad que sí. Y créeme que en tu respuesta me siento muy identificado en varios de los escenarios que comentas, porque es un poco creo que el dolor que vamos a padecer varios de los que estamos viendo estos temas, ¿no? Sí. Es complicado la gestión de los recursos de Hacienda, ¿no? Siempre lidiar con Hacienda siempre es un tema duro. Solo tal vez para comentar, hace muy poquito logramos estructurar un préstamo con el BID, justamente un fondo para bionegocios. Wow. Son $20 millones, no es mucho dinero, pero digamos, esperamos que sea el piloto de los fondos para para negocios verdes en Latinoamérica, ¿no? La idea es que igual se va a trabajar como banca de segundo piso. Estamos pensando en qué estructuras de instrumentos de financiamiento pueden funcionar. Wow. Así que espero pronto contarles más de esto, porque en cierta medida ha sido bastante complejo convencer a Hacienda a que firme el préstamo, porque finalmente ya lo va a firmar, ¿no? Así que bueno, tal vez pronto les cuente más noticias.
Y Gracias. yo sería sumamente feliz si ustedes van a documentar el proceso y como una lección aprendida la quieren compartir. Yo creo que esa es la ganancia, digamos, de espacios como este, que yo tal vez no tendría la oportunidad de conversar con usted o con Tati o con los demás. Claro. Porque si bien es cierto, hemos hecho cosas, tenemos demasiado que aprender todavía y me parece increíble que sea para negocios verdes. Eso es uno de los ejes de esta administración, así que yo estaré fascinada en aprender. Encantados. Sí, la idea de comprometer al Laboratorio Capital Natural del BIT es justo para eso, ¿no? Para poder tener una sistematización y poder lograr un escalamiento de esto, ¿no? La ambición es que sea un capital semilla, pues, que pueda replicarse luego en otros lados, ¿no? Esa es un poco la idea. Así, con mucho gusto, la información que requieran, y les puedo contar todo el padecimiento que fue sacar el préstamo, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Luis. Creo que, y Ana, excelente compartir con ustedes esta experiencia de aprender todos del gran desafío que tenemos como región y creo que de eso se trata, armar estos espacios para poder luego colaborar y poder aprender, como dijo Ana, poder documentar esto en lecciones aprendidas y poder luego replicar y poder utilizar ese modelo que hoy, por ejemplo, van a utilizar en Perú, poder replicar en otros países de la región y poder así apoyarnos para generar mejores condiciones de vida en la región. No sé si tienen alguna otra pregunta o dejo en tus manos, Sofi, para que vayamos cerrando. ¿Sí? Perdón, Lore, no me podía desmutear. Bueno, como te parezca, no sé si hay alguna otra pregunta o Lore, también vos querés compartir algo o alguien tiene una pregunta para Lore, también se le pueden hacer acá. Si alguien quiere hacerlo, se desmutea, voy a dejar unos segunditos y si no, sí, ya cerramos. De todos modos, mientras esperamos, quiero agradecerles muchísimo, Lore y Ana, por este espacio. Me parece que es un espacio en donde, tal vez haciendo como una comparación con los otros módulos o los otros labs, hay muchísimo para aprender y mucho para compartir, así que espero que puedan seguir en contacto las personas que necesiten más info o que nada, empiecen a compartirse, digamos. Creo que no hay ninguna manito levantada, ni ninguna pregunta más, así que bueno, Manu, si me quieres compartir. Sí, Sofi, ahora te comparto. Bueno, como les comentaba al principio, estamos en el final de esta antidiplo, de este ciclo de módulos y de laboratorios. Esperamos que realmente lo hayan disfrutado mucho. Nosotros desde Agencia de Habitantes y desde la antidiplo queremos agradecer muchísimo el espacio a quienes organizan este ciclo, digamos, que nos convocan. La verdad que no sé si quieren a algunos también dar un cierre, sí que está Tati por ahí, que está Pago, así que ahora yo termino estas palabritas y les paso, pero bueno, para nosotros fue muy enriquecedor esta antidiplo. Queríamos ofrecerles un espacio de formación que los motive, que los divierta, y así nos sentimos de este lado. La verdad que también aprendimos muchísimo nosotros y agradecemos de verdad esa experiencia. Bueno, creo que ya pasó la encuesta por ahí, sé que a mí me apareció, así que les pido por favor que la completen, y por supuesto los invito a dejarnos los comentarios que quieran en el chat, y también a disposición para seguir en contacto y para las consultas que quieran hacernos de acá en adelante.
Gracias, gracias, perdón. Sofi. Sí. Está Tati por ahí. Tati, vas primero. Gracias, Lore. Bueno, principalmente agradecer quienes hayan llegado hoy a este módulo en conversatorio. Sepan que hay módulos que venimos viviendo hace 2 meses y que está el contenido asincrónico para poder ver, y que es realmente un enorme aprendizaje para toda organización que acompaña emprendimientos de impacto, donde hemos visto desde modelos de negocios de las propias incubadoras y aceleradoras. Hemos conversado sobre cómo generar redes más potentes de impacto relacionados a temas de inversión, y la verdad es que es muchísimo aprendizaje, y agradecer por la confianza de brindarles tiempo y ganas a estos espacios, que en definitiva el conocimiento y la propuesta detrás del conocimiento con sus diversidades, pero también más equitativo para toda Latinoamérica. Con esta visión en mente, mi coequiper Paolo Bianchotti propuso generar este espacio, así que gracias, Paolo, por eso. Y ahora sé que tuve y tengo compañeros de estudio de diferentes países, de 16 países de Latinoamérica, así que los abrazo fuerte y muchísimas gracias. Gracias, Tati. Nada, yo solamente quiero agradecer también por el espacio y la oportunidad. Realmente fue excelente poder compartir esta mañana, tarde con ustedes, y poder nutrirme de la experiencia tanto de Ana como Pablo, y también de los participantes, de Luis y todos los que se animaron ahí a preguntar. Creo que de eso se trata, poder colaborar, de poder compartir estas experiencias, y a partir de ahí poder construir algo que sé que tenemos todavía un largo camino, pero es un camino de aprendizaje, de conexiones, y creo que con la Antidiplo creo que se está logrando eso. Creo que es un espacio único, una manera de hacer las cosas diferente y poner sobre la mesa temas que muchas veces tenemos como, no sé, o no lo estamos hablando, no lo estamos conversando, y sin embargo crear como ese espacio de respeto y también de poder escucharnos de diversidad, creo que es sumamente enriquecedor e interesante. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy y nada. Bueno, muchas gracias, Lore. Otra vez gracias por tu predisposición. Es complicado por ahí organizar con tantas horas de diferencia, y la verdad es que salió espectacular, así que muchas gracias. Nosotros nos vamos a descansar, vos sabés, con tu día, así que bueno, que tengas excelente jornada. Y bueno, así nos despedimos. Les mandamos un abrazo a todos y a todas, y otra vez gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, gracias. Gracias, bye bye.